Vamos en este momento a la palabra de Dios. Quisiéramos dar la bienvenida calurosa a todos los hermanos que nos están viendo en línea a través del streaming en las redes sociales. A ver, iglesia, les podemos dar un fuerte aplauso a nuestros hermanos que ya nos sintonizan. Todo este pueblo que usted ve le da la bienvenida y le quiere invitar a que, si usted vive en San Salvador, nos pueda visitar. Próximo domingo tenemos servicios a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en el Boulevard Constitución, contiguo al Colegio Cefas. Bueno, iglesia, recordándoles a todos que hace unas semanas empezamos una serie que se llama Reyes Malos Sirviendo a un Dios Bueno. Esta es una serie basada en los libros primero y segundo de Reyes y ya avanzamos bastantito, gracias a Dios. Hoy estamos en el capítulo 18 de primer libro de Reyes. Así que vamos a buscar primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. Se pone de pie cuando lo haya encontrado. Primero de Reyes, capítulo 18. Vamos a tener el título en pantalla: ¿Por qué el Señor mandó la escasez y cómo salir? ¿Por qué el Señor mandó la escasez y cómo salir? Vamos a leer acerca de una terrible sequía. Esta sequía duró como 3 años y medio. Lo sabemos porque en el Nuevo Testamento se nos enseña eso. 3 años y medio duró la sequía. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Luego continuamos con unos versículos más. Lo tenemos. Dice así la palabra de Dios: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Todo esto ya iba a la sequía, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo dijo la palabra de Dios? Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era ¿cómo? Grave en Samaria. A ver, lea por favor un poquito cómo era el hambre. Versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó ¿a cuántos? 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, ¿qué hizo Abdías, hermano? Se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Brinque por favor conmigo hasta el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Vamos a leer unos 3 versículos más. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿cómo le dijo? ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino ¿quién? Tú y la casa de tu padre, ¿haciendo qué, hermano? Dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Vamos a orar. Bendito Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar esta serie donde nos muestras la miseria humana, la condición caída del hombre. Señor, que cuando veamos a estos reyes y a este pueblo que constantemente se apartaba, podamos entender que son un reflejo de nuestra condición cuando no tenemos la gracia de Dios. Pero te agradecemos infinitamente. Dele gracias a Dios, porque tu gracia un buen día nos encontró. Por eso hoy estamos en una iglesia, por eso hoy estamos estudiando tu palabra. Háblanos este día, Señor, porque tú quieres hablar con estos hermanos del culto de las 11, porque en algunas vidas tú has permitido sequía, tú has permitido escasez, mas sabemos que tú eres sabio, que tus propósitos siempre son buenos. Sabemos que a los que te amamos, todas las cosas
nos ayudan a bien, aún la escasez, aún las pruebas y la sequía. Por favor, háblanos, dígale al Señor, por favor, háblame este día, que yo salga de aquí con una palabra tuya, que tu Espíritu me ayude a poderla aplicar. Quiero ser, dígale, hacedor de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Cuántos son papás aquí? Levante la mano si usted es papá o mamá. Amén. Levante la mano el que no quiera lo mejor para sus hijos. Creo que ninguna mano se levanta. Levante la mano el que quiere lo mejor para su familia y para sus hijos. Amén. Si nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es bueno, ¿cuántos dicen amén?, va a querer lo mejor para nosotros. Dios quiere que usted prospere. Lo voy a decir de nuevo porque un amén hubo aquí adelante y bien tímido. Dios quiere que usted prospere, pero eso no significa que Dios no va a permitir periodos donde utiliza la escasez. Ahí, hermanos, es donde se va mal la doctrina de la prosperidad. Usted ha oído hablar del evangelio de la prosperidad. Hay iglesias que rara vez confrontan el pecado, rara vez hablan de la salvación, de la necesidad del perdón, sino que el enfoque de estas iglesias de prosperidad, y que Dios nos guarde, ¿verdad?, de nunca caer en ese enfoque, el enfoque de ellos es el problema del hombre es la escasez, es la pobreza, el pecado trajo pobreza, ¿verdad? Y entonces ahora Cristo vino para que usted tenga plata, tenga abundancia, tenga riqueza, y lastimosamente se desvían, y es un desvío grave. Pero también estaríamos equivocados si ignoramos por completo que tenemos un Dios que es un Padre bueno, y que nuestro Padre bueno quiere lo mejor para sus hijos, y que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, y que premia con abundancia, pero también prueba con escasez. El Dios que servimos es soberano y nada se le sale de las manos. A veces manda periodos de vacas gordas y a veces las manda de vacas flacas. Y su divina providencia mueve los hilos para que su santa voluntad se vaya cumpliendo en cada uno de sus hijos. ¿Cuántos admiran la sabiduría de ese Dios eterno que tenemos? Si no hubiera escasez, si todo aquel que esté en escasez se ha salido de la voluntad de Dios, entonces ¿por qué Pablo habría dicho, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez? Si Cristo quisiera que todos fueran millonarios y todos fueran ricos, entonces ¿por qué los apóstoles enfrentaron las situaciones difíciles que enfrentaron? Porque el Señor Jesús mismo en algunas ocasiones pasó hambre con sus discípulos. Pero podemos ver entonces, hermano, que la voluntad de Dios es que vivamos bien como sus hijos, pero Él utiliza los periodos de escasez. A mí me encantan algunos versículos que vamos a ir tratando de poner en pantalla. No sé si está tercera de Juan 1:2 en pantalla, no sé si se lo pasé a mi hermanito, si no yo se lo puedo mencionar. Cuando el apóstol Juan se dirige a uno de los líderes de la iglesia de aquel tiempo y le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos quieren prosperar en todas las cosas? ¿Cuántos quisieran que el Señor les regale su salud? Porque eso también es prosperidad. También viene de Dios una buena salud, amén. Pero después le agrega, así como prospera tu alma. El indicador que nos va a ir dando el ritmo de bendición es el crecimiento espiritual. No puede ser Dios un padre irresponsable que bendiga a manos llenas a hijos que no han crecido en las otras áreas. No puede darse un crecimiento material y no en lo espiritual. Primero viene lo espiritual, después lo material. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente que yo reine en vuestras vidas. El reino de Dios y su justicia, amén. Y todo lo demás, lo material, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, va a ser añadido. Esas añadiduras, hermano, hay periodos en la vida que el Señor las limita, las restringe. Y es con un propósito santo. De eso se trata este mensaje. ¿Qué razones tenía el Señor para mandar esa escasez tan terrible? Oiga, la situación que hemos leído es que se morían de sed las bestias, las vacas, los caballos. Imagínense cómo estaría la gente y vamos a hablar ya dentro de un ratito de los detalles, pero no se trata de un hambre generalizada, un hambre mundial. Había venido sobre el pueblo amado, escogido de Dios, sobre el pueblo de Israel, con su rey de ese entonces, su rey Acab, una sequía terrible y tenía un propósito bien definido.
Y lo vamos a ver entonces a través de esta historia de la palabra, hermano. ¿Por qué es que Dios había mandado la sequía? Podemos ver, hermanos, que a estas alturas de la historia de Israel, la nación judía se había dividido. La nación se había dividido en dos. Usted se acordará en un mensaje que vimos hace varias semanas, hablábamos acerca del rey Salomón y cómo él tenía ese talón de Aquiles, ¿verdad? Esa área donde él fue desobediente, donde él tuvo privilegios como construir el templo y el Señor lo usó tremendamente, ¿verdad? Se le apareció 2 veces, lo bendijo, ¿verdad? Le dio sabiduría. Pero la condición humana es triste. Tenemos un área donde flaqueamos y producto de esa área viene un juicio. Dios le dice, voy a dividir esta nación y a un hijo tuyo le van a arrancar 11 tribus prácticamente y solo se va a quedar con una tribu. Y así fue. Tenemos ya, los años han avanzado, una tribu se llamó Judá y la otra se llamó Israel, ¿verdad? Y los reyes, hermanos, siendo hermanos, los israelitas, ¿verdad? Divididos en dos, los reyes de Judá y de Israel, en general se pasaban haciendo la guerra, se pasaban peleando unos con otros y a ambos se desviaron. Para ponerle un ejemplo, después de Salomón, el hijo de él, Roboam, se mantuvo más o menos en los caminos de Dios, pero el que le dividió el reino se llamó Jeroboam. Este Jeroboam fue tremendamente apóstata. Él prohibió que la gente fuera a adorar a Jerusalén. Él se inventó su propia fiesta solemne, su propio templo en Samaria, su propio sistema de cultos que no era aprobado por Dios. Desde ahí, hermano, empieza una decadencia, un declive en el pueblo de Dios, que fue empeorando, hasta que llega un rey llamado Acab. Digan Acab. Acab es el que acabamos de leer en el pasaje de hoy, el peorcito de los reyes en toda la historia de Israel. Mire por favor en pantalla 16:29 de Primero de Reyes, lo que nos dice acerca de Acab. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahí están los dos reinos que le decía, ¿verdad? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, ¿cuánto tiempo? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados del que yo les decía, ¿verdad? De Jeroboam, sino que este tomó por mujer a Jezabel, hija de, mire cómo se llamaba el suegro de Acab, Et-Baal, rey de los sidonios. Y este Acab fue y sirvió ¿a quién? A Baal. Y no solo le sirvió, lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Este Acab se tiró de lleno a la idolatría y desvió también al pueblo. Y dice el 33, hizo también Acab una imagen de ¿quién más? Por si fuera poco, ¿verdad? No solo Baal, sino Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Dios. Así que, hermanos, viene este Acab con este desvío terrible, viene el pueblo entero, empiezan a adorar a Baal, a adorar a Acera, se olvidan de Jehová su Dios, estando en la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, ¿verdad? Ahora se está cumpliendo el pacto, pero tenemos, hermanos, y siempre hasta la fecha se sigue cumpliendo este patrón, este parámetro. Tenemos un Dios fiel y nosotros, su pueblo, le fallamos, somos infieles. Amén. Miren, este mensaje yo me hice el propósito de tratar de no gritar, porque de por sí el mensaje está duro, ¿verdad? Pero mire que el Señor es misericordioso. En medio de nuestra maldad, el Señor es misericordioso. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia, Él es el mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo misericordioso. Y mire lo que pasó, que estando en ese desvío, el Señor manda palabra. Y debemos de saber, hermano, que la palabra que incomoda es muestra de la gracia de Dios, porque no quiere que nos perdamos. ¿Alguna vez ha llegado a su vida una palabra que lo ha incomodado? ¿Le ha arruinado su domingo? A mí sí. Yo tengo en esta iglesia de congregarme y desde que empezó, porque mi papá es el pastor, vea, usted sabrá. En 1990 arrancó esta iglesia en el hotel que ahora es Crown Plaza, en ese entonces era Sheraton. Ahí arrancó. Y al 91, si no me equivoco, Pastor Angulo, creo que ya nos pasamos por acá, 91, 92. Pero desde entonces han sido incontables las veces que yo secretamente me había desviado en mi corazón, quizás adolescente, quizás joven adulto, y creía que nadie lo sabía. Y en efecto nadie lo sabía.
a lo mucho uno que otro diácono por ahí que me veía, pero casi nadie lo sabía. Hasta que yo no me daba cuenta que había alguien ahí arriba que sí lo sabía. Y eso le quiero decir de parte del Señor en esta tarde, que aunque nosotros creamos que la sabemos hacer y que la tenemos bien guardadita, hay alguien ahí arriba que lo sabe todo, amén. Y mandaba el Señor palabra, y venía un domingo yo, y cabalito el pastor, que yo decía, este es mi papá, o ya sabe, o alguien le contó, pero no, era simplemente que Dios estaba poniendo palabra, y el Señor me ponía palabra hoy para alguien, para decirle, no es casualidad la escasez que ha llegado a tu vida, es porque yo le he mandado, porque quiero hablar contigo. ¿Cuántos reciben esa palabra? No es casualidad. Y Dios manda a Elías. Y Elías le dice a Acab, dice el Señor que van a haber 3 años y medio, o va a venir, no le dijo cuánto tiempo, va a venir cierto tiempo de sequía. Y fue donde Elías se tuvo que huir, ¿verdad?, al arroyo de Querit, y ahí Dios lo sostuvo con unos cuervos que le daban de comer, y el arroyo se secó, lo mandó después a Sarepta. Todo eso lo vamos a ver, porque vamos a hacer un pequeño retroceso la otra semana para hablar de la viuda de Sarepta. Pero hoy que estamos, hermano, en este capítulo, lo que ha sucedido es que ya la sequía lleva 3 años y medio, y tiene el propósito de hacer ver a Israel que se habían apartado de los planes de Dios. No espere que Dios prospere su hogar si no andamos derechos, si andamos chuecos, si andamos torcidos. Si nos conformamos con saberla hacer y que la esposa no se dé cuenta, o que el jefe no se dé cuenta, o que el esposo, o que los papás, qué sé yo, la autoridad terrenal, digámoslo así, o a quien le rendimos cuenta. Si hay alguien ahí arriba que todo lo ve, inmediatamente cierra el chorro. Porque sabe que haríamos, es que Dios es un Padre bueno, pero es un Padre responsable. Nos haría daño que nos bendiga a manos llenas cuando el corazón no está derecho. Tiene fines santificadores esta sequía que el Señor manda. Y hermanos, cuando hablamos de escasez, hablamos de sequía, perdón, hablamos de escasez económica. Mire por favor el capítulo que leímos, el 18. Y mire por favor los indicadores de la escasez económica que había. En el 5, quería Acab que Abdías fuera por todas las fuentes de agua. ¿Y qué más? Por todos los arroyos. Está viendo su Biblia, ¿verdad? Versículo 5. Y dice, a ver si acaso hallaremos ¿qué? Hierba. Vaya, hagamos una pausa. No hay agua, se arruinan las cosechas. No hay agua, no hay alimento. Mire qué frágiles somos. Simplemente deja de llover y empieza un problema terrible a nivel social, económico, de salud. No solo no hay alimento directamente porque no hay cosechas, sino que también se empiezan a secar las reservas de agua. Empezamos a tener problemas, bueno, hoy en tiempos modernos hasta de generación de energía eléctrica, ¿verdad? Pero imagínese usted los negocios que dependen de la venta de alimento. Imagínese usted la agricultura. Imagínese usted la ganadería, porque aquí tenían miedo que se les murieran los caballos. Los pocos caballos que quedan se van a morir, dice, con el hambre, con la sequía que hay en Samaria. Era una situación, hermanos, de escasez tan terrible que estaban ya desesperados. ¿Qué quiere Dios de mí al permitir la escasez? Y vamos a ver 3 cosas que Dios quiere de nosotros cuando permite estas sequías en nuestra vida, siendo un Dios bueno, siendo un Dios proveedor. Y sabe lo que el Señor me ponía, que había gente aquí que estaba como con un signo de interrogación en su cabeza diciendo, pero ¿cómo es que no me bendices? Si eres un Dios que escucha la oración. ¿Cuántos creen en un Dios que ha inclinado su oído a escuchar su oración? Amén. ¿Cómo es que no me bendices? Si ya me oíste que te estoy diciendo que estoy necesitado, que mi hijo me pide y no tengo, que yo sé que tengo estos retrasos en compromisos, el colegio, qué sé yo, las deudas y no puedo. ¿Por qué, Señor, si eres el dueño del oro y la plata, por qué no me bendices? Yo no te digo que me hagas rico, yo te digo que me des lo necesario. Y Él es un Padre bueno y se lo quiere dar, pero quiere tratar con un área específica que quiere que se la rindamos a Él. ¿Qué quiere entonces el Señor a través de la sequía? En primer lugar, Dios quiere que reconozcas esa área de desorden en tu vida. Aquí lo tenemos en pantalla, esa área de desorden. Porque resulta, hermano, que somos duros como Acab. Somos duros. Somos buenos para preguntar por qué estamos como estamos, no es posible, y echarle la culpa a los otros.
pero no volteamos a ver para adentro. Mire cómo, usted se fijó cómo Abdías recibió a Elías, ¿verdad? Cuando Abdías lo vio, como era un hombre temeroso de Dios, se tiró al piso y le dijo: ¿eres tú mi señor Elías? Yo soy, anda y llama a Acab, quiero hablar con él. Pero cuando llegó Acab, ¿cómo recibió al profeta? Mire por favor el 17 en su Biblia, tenga su Biblia abierta. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: eres tú el que turbas a Israel. Aguanta. Todavía le echamos la culpa al Señor, cuando nosotros somos los que nos hemos. Por eso a mí me encanta la respuesta que le da Elías a Acab, ¿verdad? Mi hijo dice, pasa hablando de una cosa que se llama turn down for what. Yo creo que aquí es un turn down for what bíblico, ¿verdad? Para los más jóvenes. En el 18 dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Haciendo qué, hermano? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué tal si nosotros hemos dicho: Señor, ¿y por qué me tenés así? ¿Qué he hecho? Ya me acordé que hice, Señor. ¿Qué tal si dejamos de señalar hacia afuera a los responsables de nuestra situación? Es que aquel señor me pidió prestado y no me pagó y por él yo estoy así. Es porque mi jefe la tiene conmigo, por eso estoy así. Es porque me engañaron e hice una mala inversión, por eso estoy así. ¿Y qué tal si la sequía tiene dedicatoria divina y no es por culpa de Dios que estás así, sino porque nos hemos rebelado a sus mandamientos? Y cuando ha mandado profetas, es decir, predicadores, que te digan la palabra, no te gusta y no te quieres someter, y haces tu voluntad en tu vida, y por eso ha llegado la sequía. Bueno, Acab no era cosa sencilla. No solo le dijo: eres tú el que turba a Israel. Mire, según él era culpa del profeta, sino que en otra ocasión más adelante vamos a ver unos ejemplos preciosos que vienen más adelante en el libro de Reyes. Pero mire cómo recibió a Elías en el 21:20. Ahí lo vamos a tener en pantalla. Y Acab dijo a Elías: me has hallado. ¿Cómo le dijo? Enemigo mío. Vamos a hacer una pausa ahí. A veces creemos que Dios la tiene con nosotros. ¿Por qué bendices a aquel y yo lo veo y que tenía un vehículo ya más o menos bonito y todavía le diste para renovar su vehículo? Hoy tiene un vehículo todavía mejor. ¿Y a mí cuándo me va a llegar la mía? Creemos que Dios es nuestro enemigo, que Dios la ha agarrado contra nosotros. Qué feo es, ¿verdad? En el colegio, cuando un maestro la agarra contra uno y uno ya la regó, ya sabe que cayó de la gracia y se lo quiere ganar. Pero no es así con Dios. Él es un Dios justo. Él nunca la va a agarrar en contra, mucho menos de un hijo suyo, de un creyente. Somos nosotros, hermano. Dios no es tu enemigo. Amén. Dios no lo ha agarrado contigo. Hay una área en la que constantemente estás poniendo en peligro tu alma. Y el Señor quiere hablar contigo y por eso manda. Mira por favor Proverbios 19:3. Me encanta este versículo porque habla tan claro. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Yo no sé por qué Dios me tiene así. Y solo basta que hagamos un autoexamen sincero y podamos ver que el Señor no es un Dios injusto, que el Señor es perfecto, Él es bueno. Así estaba hablando yo con un hermano. Yo me acuerdo de una de las consejerías que sinceramente yo no sé por qué algunos colegas pastores de otras iglesias hablamos de cuáles son las consejerías más difíciles y varios les tienen miedo a la consejería financiera por escasez, ¿verdad? Y yo sinceramente es una de las que no me cuesta, porque como pasé por donde asustan y estuvimos bien mal económicamente, el Señor nos probó. Bueno, lejos esté de nosotros compararnos, ¿verdad?, con estos hombres santos de la Biblia, pero a veces yo digo que en la parte material casi nos probó como a Job, a toda la familia Carrá. Claro, Job lo probaron también con la muerte de sus hijos, con enfermedad. No, es terrible lo que ese hombre pasó y Dios lo fortaleció. Pero en lo material nosotros perdimos todo, como 2 veces. Y siempre del polvo, del lodo, el Señor nos ha vuelto a levantar. Amén. Entonces ya tenemos una maestría, ¿verdad?, por experiencia en cómo salir en la parte económica. Además, la palabra de Dios es bien clara. Y me tocó una consejería cuando estaba en la iglesia filial, sirviendo. Estaba bien jovencito yo, más jovencito que ahorita. Y me toca con este hermano que me dice: pastor,
ya no hay lo que hacer. Usted sabe que yo era de los que más diezmaba. Un hombre, hermano, que era correcto en el tema de los diezmos. No, hombre, y en una filial uno valora las personas que de verdad están comprometidas con el Señor en lo económico. Porque todos los domingos era una oración tremenda porque alcanzara para pagar el local. Y claro, es lindo cuando la iglesia crece, pero no todos están comprometidos. Y cuando crece se requiere un local más grande, pero no todos ayudan a pagar el local más grande. Y lo que tiene que pagarse también, un sonido mejor, pantallas y todo. Al final nosotros valorábamos tremendamente a todos los hermanos, pero sabíamos que contábamos con este hermano. Y hermano, cuando me llamó y me dijo, usted sabe, yo no le he fallado al Señor en el área del diezmo. Esa área yo la tengo en obediencia. Pero yo no entiendo qué pasa, por qué he caído en una situación económica que, mire, no me han aumentado ya en años. Y lo que gano prácticamente no lo veo. Se va en esta orden de descuento, esta otra. Ya tengo comprometidísimo todo cuando llega. Hasta he llegado a pensar que quizás voy a dejar de diezmar. Ahí me afligí más por la vida espiritual del hermano, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, ¿y cómo vamos a hacer aquí? Y hermano, platíqueme un poquito más. Y mire, le decía que no me preocupo cuando me toca dar esas consejerías. Oro siempre y todo, porque la Biblia habla de 4 claves para estar bien en lo económico. Son 4. Siempre una de esas 4 es la que está fallando. Siempre, búsquele por el lado que le busque. Siempre están esas 4. Y empezamos a verlas con el hermano. Y le dije, hermano, la Biblia habla en primer lugar que hay que ser una persona diligente. Digan diligente. O sea, mire, trabajador, que se levanta temprano, que es esforzado, que es valiente, que donde el jefe lo pone a hacer algo no le hace mala cara, que hace hasta lo que no le han pedido. Ese tipo de gente prospera el Señor. El Señor no prospera holgazanes, amén. Él no prospera haraganes. Claro, este hermano era súper diligente, no había necesidad, si hasta en el ministerio nosotros lo veíamos. En segundo lugar, pues hay que ser ordenado en las finanzas, hay que ser ahorrador. Pero si usted no sabe exactamente cuánto gana y no sabe exactamente cuánto gasta, y usted está gastando más de lo que gana, por más que usted sea diligente, trabajador, diezmador, lo que sea, pues nunca le va a alcanzar. Y eso incluye ser ordenado con el ahorro. Alguien bendecido es alguien que sabe ahorrar. En la Biblia hay tantos ejemplos de eso, hermano. José, cuando hubo 7 años de vacas gordas en Egipto, él aconsejó al rey de Egipto y por eso Egipto fue riquísimo, ¿verdad? Bueno, en tercer lugar, hay que practicar la ofrenda y el diezmo, que es un principio espiritual dado por Dios. Y recordar, hermanos, que Dios es el dueño del 100%. No vaya a creer usted que el 90% es suyo, el 10%. No, todo es de Dios. ¿Sabe lo que busca Dios con el diezmo? No busca su dinero, busca su corazón. Porque la naturaleza humana es a poner el corazón en la plata. Y ahí el Señor nos sana de amor al dinero, pidiéndonos algo que ya duele, ¿verdad? Ya un 10%, ya lo podría usar para cuántas cosas. El hermano era diezmador y entonces, pero falta una, ¿verdad? Dijimos diligente, ordenado, diezmador, falta una, caminar derecho delante de Dios. Cuando llegamos a la 4ª, yo me puse nervioso, porque es un hermano adulto muchísimo mayor que yo. Y yo algún cipote, ¿verdad? O menor que yo, o alguien de mi edad, yo fácilmente le puedo decir, saber qué andaba haciendo, qué sé yo, ¿verdad? Bromeando. Pero yo, ¿cómo le sacaba el tema al hermano? Le dije, hermano, usted es diezmador, me consta. Usted es ordenado en la finanza, usted es súper diligente. Con el debido respeto, hermano, hay disculpe si yo puedo estar equivocado, así todo temeroso yo, ¿verdad? Y dije yo, bueno, a Timoteo le dijeron, ninguno tenga en poco tu juventud, Señor, en tu nombre ahí voy, a ver si no deja de diezmar este hermano, dije yo. Y me le dejo ir y le digo, hermano, solo queda una. Hay áreas de su vida que no estás caminando derecho, hay algo. No, es que no puede ser. Claro, pueden haber periodos cortitos, pero una escasez continuada, día y noche, meses, no puede ser, no andamos bien. Hay algo en lo que no anda usted. Se puso a llorar. Dije, iba a saber qué me va a contar el hermano. Y lo que él confesó en esa oficina, hermanos, fue muy sincero. Y no tengo permiso ni por qué hablarlo, ni nunca lo hablamos. Simplemente lo habló él, este servidor y el Señor. Pero eso sí, ahí estaba la razón.
Digamos que era igual que el pueblo de Israel. Había idolatría, de algún tipo de idolatría en su vida y en su corazón. ¿Y por qué Dios permite la escasez? Porque es una manera que volteemos para arriba y pongamos atención. Porque si no es así, muchos de nosotros no entendemos. Amén. Pero cuando estamos va de ir delante del Señor. ¿Y por qué, Señor? Ayúdame, Señor. No, yo con gusto, yo te resuelvo esa situación de inmediato. Eso es lo precioso, hermano. En el instante en que el pueblo de Dios recapacita, ahí viene la nubecita acercándose, se acaba la sequía y el Señor manda la lluvia. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde? Que el Señor te dice: entrégame esa área y yo veo que viene sobre tu vida una nubecita de bendiciones. Se acaba la sequía en tu vida, pero ríndeme esa área a mí. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Pues el Señor está diciéndole en esta tarde: yo puedo terminar. Mire por favor el versículo 1 de Primera de Reyes. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. El Señor va a traer esa lluvia, se va a acabar la escasez. Dice el Señor, a alguien se lo quiere decir en esta tarde, dice el Señor que no se me acostumbre a la escasez. Esa escasez ha sido un desierto. Una vez cumpla su propósito, vas a conocer al Dios que te provee, que te ama, que te bendice a ti y a toda tu familia. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre del Señor? Pero entrégame esa área. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios celoso. Y tu vida y la mía le pertenece a Él. Y Él no va a compartir su adoración con nadie. Y hay algo que estamos adorando que no es Dios. Yo voy a dejar que Dios hable con cada uno. Yo no sé ni qué podría ser. Yo me puedo imaginar algunas cositas, pero ya Dios sabrá qué puede ser. Así que, ¿qué quiere Dios de mí al permitir la sequía, la escasez? Mírenlo en Isaías, en pantalla. Isaías 55:7. Esto quiere el Señor de nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Óigalo bien, algunos pecados podrían estar a nivel de pensamientos. Una constante crítica a los demás, un constante resentimiento contra los demás. Pero dice que le entreguemos al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será, ¿cómo dice? Mire qué buenas noticias, que no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, porque su perdón es amplio. Digan amplio. ¿Qué podrá ser lo que le vas a traer al Señor? Que Él va a decir: no, eso sí no lo puedo perdonar. Si perdonó idolatría, si perdonó, esa idolatría no crea que era así nomás, estaba combinada con inmoralidad sexual, con orgías y otro tipo de cosas. Es un pecado terrible, ¿verdad? Si el Señor puede perdonar, hermano, incluso el mismo hecho de haber asesinado al Hijo de Dios, que es el peor pecado del que el hombre puede ser capaz. Si el Señor puede perdonar eso, y en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de hecho el primer fruto de esa oración fue el ladrón que estaba colgado a la par de él inmediato. Si la oración del Señor es poderosa, ¿verdad? ¿Cómo no va a poder perdonar algo que tú le traigas hoy? Como dice ese canto que dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y me encanta la última parte, dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Bueno, andamos bien cantores ahora, ¿verdad? Yo creo que es el ayuno, quizás. Después dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y ahí podríamos, vamos a cantar al final. Pero solo le quiero decir de parte del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y yo le agregaría, viendo el contexto, y acabar con la sequía y traer una lluvia de bendiciones a tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más quiere Dios de nosotros al permitir la escasez?
quiere que vuelvas a tener comunión con Él. Porque eso es lo que me ponía el Señor a la luz de esta palabra. Dice el Señor que tiene ratos de no estar en un momento en comunión con Él. Y que quiero que sepas que el Señor nos anhela celosamente. Mire por favor, ahí en su Biblia, los versículos 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Se le acercó. Estamos en 1 Reyes 18:30. Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. Aquí lo que está pasando, antes de seguir leyendo, es que cuando se encuentran Elías y Acab, Elías le dice: reúneme a todo el pueblo y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Yo no sé si usted sabía que Baal es el supuesto Dios falso de la fertilidad y de las lluvias. Y qué irónico que el Señor manda sequía, ¿verdad? Y manda problemas en las cosechas para que se viera que Baal no tenía ningún poder, que era un Dios falso. Pero aquí se va a quedar demostrado, hermano, delante del pueblo, delante de esos 400, casi 900 o más profetas apóstatas de estos ídolos, de estos demonios. Va a quedar claro que solo hay un Dios vivo y verdadero, y que es el Dios que oye las oraciones, y es el Dios que manda fuego y consume el holocausto. Y entonces se reúnen en el monte Carmelo. Y ahí hay dos bandos. Están los que creen que Jehová es Dios y están con Elías, y están los que creen que Baal es Dios o que sí tiene poder, ¿verdad? Y ahí se va a hacer, hermano, que descienda fuego del cielo. Aquel que sea el verdadero Dios va a consumir el holocausto. Y acaba de pasar Elías, pero burlándose de estos profetas falsos sin poder, de este ídolo terrible, malvado, ¿verdad? Mire, se flagelaban, se golpeaban, gritaban, pasaron horas. Y yo quisiera pedirle que en su casa usted lea lo que nos acabamos de saltar, porque con sarcasmo Elías les hace comentarios, burlándose, para que quede claro, hermano lindo, que solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y cuando fue impotente el sacrificio de Baal, ahora toca el turno de Jehová. Y dice que lo primero que hizo Moisés fue arreglar el altar, que estaba, dice la Biblia, toma el detalle de decirnos que el altar de bronce estaba arruinado. Y el altar es un indicador de nuestra salud espiritual. ¿Cómo está tu tiempo con Dios en tu casa? ¿Cómo está tu altar familiar? Está arruinado. ¿Hace cuánto tiempo que no lo usa? Yo quiero que usted piense por un momento en la condición espiritual de Israel. No solo la vemos porque hay el montón de profetas, de ídolos, también la vemos porque el altar arruinado, hermano, significa que ahí no se adoraba a Dios en meses o quizás años, los 3 años que llevaba de la sequía y más. Que no se usaba, eso estaba oxidado, eso estaba caído. Ahí no había, si no había adoración, no había enseñanza de la palabra. Y yo le quiero preguntar, veámoslo un poquito menos religioso, el término altar, ¿verdad? Yo le puedo preguntar cómo está su altar familiar, pero veámoslo un poquito más práctico. ¿Cómo está su amistad con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Esa que tienes todos los días de plática, de intimidad, esa de oración, esa de lectura de la palabra, porque pasar 1 minuto en la palabra de Dios es pasar 1 minuto platicando con Dios, donde Dios te está hablando. La palabra, entendámoslo, hermano, o recordémoslo, la palabra es una extensión de la mente de Dios. Pasar tiempo con su Biblia es pasar tiempo con Dios. No podemos decir que somos el pueblo de Dios y nuestra relación con Él es nula y el altar caído. Y sigamos leyendo entonces el 31, dice en el 30 que arregló el altar. 31, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña. ¿Qué más hizo? Cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y la tercera vez lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Qué preciosos simbolismos
hay ahí. No nos vamos a meter mucho por cuestiones de tiempo, pero cuando nuestra vida espiritual es completa, cuando ahí en casa hay lectura de la palabra, hay adoración, hay alabanza con música, hay llenura del Espíritu, cuando hay un poquito de los salmos, cuando hay un poquito del Nuevo Testamento. Es preciosa la guía de estudio bíblico que usted lleva hoy, hermano, y no es casualidad que hoy se la hayan entregado y estemos hablando de esto, porque una buena guía de estudio bíblico, hermano, es la base de un buen altar familiar. Que en la casa haya lectura de la palabra con los niños. Hay unos papitos que yo admiro mucho porque dice que sus hijos costaba que se levantaran temprano, costaba que se bañaran rápido, que se peinaran, que desayunaran. No querían agarrar la Biblia porque este hogar es como los hogares Cephal Church, que recomendamos que cada niño tenga su Biblia. Estaba hablando con el pastor Angulo uno de estos días, me contaba de su hijito menor, Josecito, que tiene 4 años, 3 añitos, y le han comprado una Biblia, ¿verdad? Y ahí Josecito decide qué historia quiere leer, y ahí están los papás leyéndosela cada noche, ¿verdad? Y mire, pero no querían los niños en este otro hogar que yo les cuento, hasta que los papás idearon una manera bien práctica. La mamá se inventó un sistema de puntos y dijo, vaya, dijo, cada cosa que hagan bien les vamos a ir anotando un punto en su tabla, ¿verdad? Y está una pizarra con el nombre de un niño, otra pizarra con el nombre de la niña, y entonces cuando obedecen y se levantan temprano, lleva punto el niño. Cuando se bañan y después agarran la Biblia ya con el uniforme, ¿verdad? Y leen la Biblia y oran, otro punto. Cuando el domingo, porque es una pareja bien comprometida, cuando el domingo vienen a la iglesia y van a la escuela dominical, otro punto. Y cuando hayan cumplido todos los puntos, oiga, hermanos, se los llevan a almorzar a ningún lugar caro, a algún lugar así que les motive a ellos. Pero yo felicito a los papitos que fomentan desde niños en sus hijos la comunión con Dios. Y yo me ponía a pensar, si a mí me pusieran esa tabla, o si a usted le pusieran esa tabla, ¿cuántas semanas te hubieras ido en blanco? ¿Cuántos domingos hubieras hecho ayuno obligado? Porque no te hubieran llevado al pollo campero. Pero sepamos, hermano, hoy que si volvemos en amistad con Dios, oiga, que si volvemos en amistad con Dios, de su mano nos van a venir todas las bendiciones que necesitamos. Él no te está exigiendo, vení para acá y servime y entonces te voy a pagar un salario. No, el Señor te está diciendo, volvé en amistad conmigo y de mí te va a venir todo lo que necesitas. Una de las cosas que más rompe matrimonios, ¿sabía usted que las cosas que más rompen los matrimonios, hay estadísticas, dice que más que el adulterio y más que faltas graves, las cosas que rompen un matrimonio son los pequeños desgastes que se dan producto de la falta de comunión. Cuando no hay amistad entre el esposo y la esposa. Un matrimonio que está cero comunión, cero comunicación, que tienen ratos de no disfrutar, óigalo, una amistad, está en grave peligro de disolverse. ¿Por qué? Porque está súper vulnerable a que surja una amistad fuera del matrimonio. ¿Cómo cree usted que empiezan las relaciones adúlteras? No vaya a creer que empiezan porque el hombre se fija, quizás no ve bonita a su esposa o viceversa, no ve guapo al esposo, no lo ve atractivo y se fija en un monumento de persona. No, es más, a veces los psicólogos y los pastores nos mostramos desconcertados al darnos cuenta que un hermanito está casado con una hermanita sumamente guapa y que fue infiel con una persona que, le voy a ser sincero, óigame, no quiero usar palabras ofensivas, pero el hermanito casado con una mujer guapísima, infiel con una hermanita que no, ¿cómo lo decimos de una manera amable? Porque estamos en las redes sociales, con una hermanita que podría invertir más en su cuidado, ¿verdad? Una hermanita que uno dice, no, le voy a ser sincero, hablemos en buen salvadoreño, y uno de pastor dice, ¿y este qué le vio? Podría comprender, pero no, nunca es excusa, ¿verdad? Pero no entiendo. ¿Sabe lo que le vio? La amistad que no tenía con su esposa. Es que esto de la amistad, hermano, es clave porque el corazón se entrega en una amistad. Es grave que no haya amistad con Dios, porque tu corazón puede empezar a anhelar amistad con el mundo.
Y gracias a Dios yo tengo papás y suegros sabios que nos observaron a Yanin y a mí bastante saturados en diferentes actividades de la iglesia, pero saturados. Y nos dijo mi suegro uno de estos días, mi suegra: miren, tráiganos a los niños que se queden a dormir con nosotros un viernes en la noche. Qué chivo, dije yo, excelente, ¿cómo no? Ahí se lo llevamos. Y me van a salir, pero no me van a ir a atender ninguna consejería. Porque yo dije, ahorita podemos meter tal consejería. No, dijo la suegra, no me van a atender consejerías. Van a salir ustedes dos como cuando eran novios. Qué bonito, dije yo. Y las reglas son: no se vale hablar de trabajo, no se vale hablar de ministerio. Y me volteó a ver a mí, vea, si ella también habla de eso. No, está bien involucrada. No se vale hablar de nada más que de ustedes. Y le voy a ser sincero que al principio dije, ¿y de qué vamos a hablar? No, había mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero en el momento no me acordé. Salimos y le voy a ser sincero, sinceramente me sentía como se siente usted cuando juega fútbol, que tiene años de no hacerlo, tieso. Aquí. Porque claro, de novios eso es fácil. No le tienen que decir a usted que escojan una buena película, que se vayan. No le tiene nadie que andar diciendo a usted agarrarla de la mano, preguntarle qué quiere, y si quiere comer algo, tú te parás y salís corriendo y se lo vas a traer. ¿Qué pasa cuando estamos casados? Ella está en el celular, él está en el celular. Si ella quiere algo, él le dice, ahí, agarrá, anda a comprarlo. Y están así, hermanos, ya se pierde. ¿Qué es lo que se pierde? Quizás no el amor, pero se pierde la amistad. Así estaba Israel. Cero comunión con Dios. Quiere reparar su relación con Dios, vuelva en amistad con Él. Hágame un favor y póngale la mano al que está a la par suya y dígale, vuelve en amistad con Dios. Hermano lindo, permítame que profundice un poquito más en este tema. Qué feo se siente que usted llegue donde un amigo. A usted no se lo han hecho, a mí ya me lo han hecho. Que usted llegue donde un amigo que tiene años de no verlo y solo llega porque le quiere pedir prestado. ¿Ya le han hecho a usted eso? Fulano en el Facebook. Hay gente que por Facebook pide. Sí hay. Fulano, qué gusto saludarte. Y yo, qué raro, tengo años de no saludar al fulano. Qué interesante que me está escribiendo. Quizás le hace falta mi amistad. Y el fulano me dice a los pocos renglones, ¿verdad? Ya dice la razón y dice, mira, quería decirte que estoy en una situación bien difícil y entonces quería ver si me podías. Qué feo es cuando estamos, Señor, provéeme, y no hay amistad. Porque ¿qué pasa cuando somos amigos? Tú no me tenés que decir a mí que necesitas. Si yo soy tu amigo, yo sé. A mí me van a hacer, mira, Dios me puso en el corazón para que le ponga gasolina al carro, o como lo han hecho varios hermanos conmigo que me han bendecido. Pero claro, de la amistad, de la intimidad, de la cercanía viene la bendición. No seamos amigos interesados con el Señor. Volvamos en amistad con Él sin pedirle. El Señor te va a dar lo que necesitas. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde? Dele un aplauso al Señor. Él es precioso. Antes de pasar al tercer punto y darle cierre ya a la prédica, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu amistad con Él? ¿Cómo estás en tu constancia del life group? En tu constancia del servicio, life group o célula, ¿verdad? El servicio a Dios, en congregarte los domingos. ¿O será que hoy de casualidad, como el cometa Halley, veniste y cabal hoy te vino a caer esta prédica? Pues gloria a Dios. ¿Será que estamos acomodados a verlo por streaming? Y yo, pues qué bueno, las redes sociales para eso son, ¿verdad? Para llevar la palabra. En el caso de los cristianos. Pero lo más sano es que usted se congregue en persona, en una iglesia, donde tenga interacción con los hermanos, donde los pueda servir, donde sea también discipulado por una persona real de carne y hueso. No se conforme solo con las migajas, si Dios le quiere dar una amistad. Y eso es lo que le dijo el Señor al pueblo de Dios. En primer lugar, entonces hemos dicho, ¿cómo salgo de esta escasez? Reconozca su pecado. En segundo lugar, vuelva en amistad con Dios. Y en tercer lugar, oremos. Hoy vamos a orar porque se acabe esa escasez. Pero oremos en el nombre de Jesús. Primero por fuego y luego por lluvia. Oremos. Si usted se fija, la oración de Elías no fue, Padre, en este día que está todo este pueblo aquí congregado,
venimos a clamarte que caiga la lluvia porque tiene 3 años y medio que no llueve, el pueblo tiene hambre. No, no fue así. Señor, que quede claro que solo tú eres Dios, que caiga fuego del cielo y que consuma todo aquello de Israel que no te agrada. Y después, todavía que cayó fuego, consumió el holocausto que había sido mojado 3 veces. Consumió la leña y fue una cosa impresionante. Quedó clarísimo que Elías, ¿verdad?, le hizo honor a su nombre, que el nombre Elías quiere decir Jehová es Dios. Pues ahí quedó clarísimo que solo Jehová es Dios. Y después que cayó ese fuego, producto de ese fuego, empezó Elías y el pueblo de Israel empezaron a gritar: solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios. Empezaron a perseguir a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, y les dieron muerte. ¿Sabe qué quiere Dios? Que hoy ores, pero antes de pedir por su provisión, que pidas que el fuego de su espíritu consuma aquellas áreas que no sean agradables al Señor. Como estamos bien cantores hoy, hay un canto que dice: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Y dice: y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Mire qué precioso. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Ya lo vamos a cantar. Ya llevamos como 3, ¿verdad?, que vamos a cantar. Pero el Señor quiere que primero ores porque Él gobierne en cada área de tu vida. Es que mire, hermano, la escasez tiene un propósito santo para el cristiano. El Señor en general quiere tenernos viviendo bien, pero cuando permite la escasez, en su divina providencia, Él la usa para propósitos santos. Persigamos esas áreas rebeldes en nuestra vida, rindámoselas al Señor. Y después, inmediatamente después de eso, Elías empezó a orar hasta que se empezó a asomar una nubecita que anunciaba el fin de la sequía. Y en el nombre del Señor le quiero anunciar a varias personas que están aquí, dice el Señor, que ya se va a acabar tu sequía, pero que primero va a cumplir el propósito por el cual el Señor la envió. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Cierre sus ojos un momento, adore al Señor, hable con Dios ahí donde está. Gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos, Jesús. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová. Reconozcamos su bondad, dígale: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son. Reconozca la misericordia del Señor, inmerecida. Cada mañana
y grande es tu fidelidad. Yo quisiera hablar ahí con sus ojos cerrados con aquellos hermanos que han llegado a sentirse desesperados por la situación financiera. Hubo gente en Israel que en esos 3 años y medio que duró la sequía dijo: ya no aguanto más. Pero el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha conocido tu oración, y este día Él ha mandado palabra de misericordia. Si tú has identificado un área en la que necesitas que Él gobierne tu vida, ¿por qué no se la dices en este momento? Hablemos con Dios, que sea un momento para rendirle esas áreas específicas que no están en obediencia a la palabra, áreas de idolatría en nosotros, que han detenido la lluvia sobre nuestras cosechas. Escucha a tu pueblo, Señor, este día de ayuno, siendo sinceros contigo, sabiendo que tú serás amplio en perdonar. Señor, hemos pecado, hemos fallado, no hemos estado en comunión contigo, hemos descuidado nuestra amistad contigo, Señor. Tenemos ratos de no alabar tu nombre, Señor, sino solo pedirte. Tenemos ratos de no disfrutar tu palabra como familia, como hogar. Perdónanos por ese altar, Señor, caído. Pero hoy volvemos a ti. Dígale al Señor: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Digámosle: consume, consume con tu fuego todo que no sea agradable a ti, y que cada día que pase me pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Antes de que nos vayamos, solo quiero hacer 2 oraciones más. La primera es por personas que están en este lugar con una preocupación específica económica, un compromiso, una necesidad, pero que usted conoce incluso el monto y usted sabe lo que necesita, y el Señor todavía no la ha mandado, pero Él es tan bueno que Él esta misma semana te puede proveer, porque es un Padre que se duele de la condición. Al Señor le ha dolido verte en esa necesidad, pero era necesaria esa sequía. Él no quiere que tus hijos estén en esa escasez. Él no quiere verte en esa situación, pero Él lo ha permitido con un propósito, y hoy se ha cumplido. Hoy tú te has acercado a Él. Llévele esa necesidad en este momento, menciónela. Tú sabes que necesito tanto para esta situación, el colegio de los niños. Tú sabes que necesito para esta deuda. Tú sabes que necesito para mis compromisos. Mencióneselo al Señor, sea específico.
El Señor es poderoso. Él es bueno. Él es un Dios proveedor. Oh, el Señor tiene cuidado. Él ya sabe de qué cosas tenés necesidad desde antes que le pidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú vas a ser propicio y esperaremos respuestas de ti y daremos testimonio, Señor, de tu respuesta. Y si el Señor le provee, yo quisiera pedirle que si fuera posible se acerque a su líder de célula, o si puede acercarse y me tiene la confianza, porque el Señor quiere glorificarse en medio de su pueblo. Cuando el Señor ha dado respuesta, dígale: yo voy a dar testimonio, Señor, de tu provisión, de tu mano. Y la segunda, la última oración es por aquellos que están en este lugar y que nunca le habían entregado su vida al Señor. Quiero decirte que aún esa situación que estás pasando, el Señor la ha usado para que te acerques. Y al igual que el pueblo de Israel, que te des cuenta que solo Jehová es Dios y que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Por favor, no se vaya de este lugar, no apague esa pantalla sin haberle entregado su vida al Señor, porque es Dios el que le ha traído con ese propósito. Dígale en sus propias palabras, clámele en sus propias palabras y dígale: perdóname, Señor, por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario, mas creo que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida. Dígale esas palabras: te entrego mi vida. Toda la iglesia le dice: te entrego mi corazón. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Él va a mandar su lluvia a su tiempo en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Salude a alguien antes de...